completamente de información. La Fiscalía de Nueva York desestimó los cargos contra Ovidio Guzmán López por los delitos de narcotráfico. Esta decisión se da previo a que el hijo del Chapo Guzmán se declare culpable por cargos relacionados con delitos de conspiración para la importación de fentanilo, posesión de armas y lavado de dinero en una corte de Chicago. Esta declaratoria de culpabilidad se daría en la audiencia programada para este 9 de julio. ¿Cuáles son los alcances? ¿Qué es lo que pasa con esto? Para conocer más detalles nos enlazamos con nuestro experto de cabecera, Oscar Valderas. Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, qué gusto saludarlos. ¿Cómo están? Buen día. Muy bien, pues aquí, oye, con esta noticia ya vemos a Ovidio muchos ya en las calles de Estados Unidos tranquilamente paseando, pero pues tú nos tienes más detalles al respecto porque pues no va a ser tan fácil. Sí, fíjate que la gente podría pensar que con esto ya Ovidio ha quedado absuelto del todo. Lo que ha hecho la Fiscalía es decir, únicamente voy a perdonar, digamos, por decirlo de manera coloquial, los cargos relacionados con narcotráfico, que en este momento son los más graves, porque Estados Unidos está sancionando con mucha dureza a todos aquellos narcotraficantes que hayan llevado fentanilo hacia Estados Unidos. Entonces, estos cargos por narcotráfico son los que podrían incluso darle a Ovidio, pues, en su momento, una incluso hasta cadena perpetua o incluso la pena de muerte, como está pasando con Rafael Caro Quintero, que todavía la Fiscalía está pensando si realmente lo quiere castigar con inyección letal. Entonces lo que hace la Fiscalía es decir, Ovidio, ok, te perdono las ofensas más graves, esto evidentemente a cambio de que te vuelvas un testigo cooperante, es decir, que puedas proveer información que nosotros nos sirva para combatir al crimen organizado, y a cambio te quito los cargos más pesados. Pero Ovidio todavía tiene otros cargos que no están relacionados con narcotráfico. Por ejemplo, como tú bien lo decías, lavado de dinero y armamento de uso exclusivo del ejército. Estos dos delitos podrían darle a Ovidio 20 hasta 40 años de prisión. Entonces, eso todavía está en veremos. Y básicamente lo que ha dicho la Fiscalía es, vamos viendo. O sea, si me vas dando la información que quiero, si veo que estás cooperando, que me estás dando nombres, apellidos, cargos, que sobre todo a Estados Unidos lo que le interesa es conocer quiénes son los políticos en México que dicen ser aliados de Estados Unidos, pero que en realidad están jugando chueco, están jugando doble con los cárteles. Esa información es la que le gusta. Si Ovidio continúa cooperando en ese sentido, es muy probable que después la Fiscalía le diga, bueno, pues mira, como si realmente, si cooperaste, pues ya ahora sí, dando y dando, ya te quito entonces los demás cargos, y entonces ya después veremos, de acuerdo con lo que pueda acordar con las autoridades, en qué condiciones se queda Ovidio. Puede quedarse por algún cargo menor en la cárcel muy poquito tiempo, y le van a tomar evidentemente a cuenta el tiempo desde que llegó a extraditado a Estados Unidos. Puede pasar algunos años más, pero en una prisión de mediana seguridad, pero existe la posibilidad, como también bien lo dirías, de que Ovidio salga caminando y que incluso se vuelva un testigo cooperante tan relevante para Estados Unidos que le terminan dando hasta casa, hasta dinero para el súper, sus viáticos para que viva tranquilo, ya como alguien que trabaja formalmente para la justicia de Estados Unidos. Oscar, buenos días, hermano, un gusto saludarte. David Medrano de este lado. Oye, justamente con lo que nos estás explicando, las formas de trabajar del gobierno estadounidense, ¿es suficiente para que estos políticos que dicen están inmiscuidos justamente en el crimen organizado estén verdaderamente preocupados? Me explico, ¿es suficiente las declaraciones de un delincuente para el gobierno de Estados Unidos para empezar a investigar y señalar a políticos mexicanos? Esa es una gran pregunta, Miguel, y la respuesta concreta es sí. En el derecho anglosajón, el hecho de que una persona haya aceptado la culpabilidad de pertenecer a una estructura criminal importante y reconocer haber tenido un alto mando, que haya podido tomar decisiones, como es el caso de Ovidio, que hoy sabemos que forma parte importante de la estructura de los Chapitos. Cuando él dice o cuando él acusa a alguien de haber recibido un soborno, de haber colaborado con el cártel, de haberles entregado información confidencial, de haberles beneficiado de algún tipo, incluso solamente de haber afectado desproporcionadamente a un grupo criminal u otro, eso inmediatamente se convierte en una evidencia material
que tiene el mismo peso que puede tener, por ejemplo, encontrar un video, una fotografía, intercambios de mensajes de texto. Y, por ejemplo, el ejemplo más claro es lo que vimos en el juicio contra Genaro García Luna. Muchos esperábamos ver en el juicio de Genaro García Luna una fotografía de eso del Chapo, ¿no? O un video donde estuviera estrechándose la mano o comiendo. Y la realidad es que a Genaro García Luna lo sentencian los dichos de muchos delincuentes que dijeron que tenían tratos con él, pero que no aportaron mayor evidencia. Aquí en México tendrías que aportar una foto, un video, mensajes de WhatsApp, ¿no? Es decir, aquí está la contundencia de la relación. En Estados Unidos no. Basta únicamente la mención para que se considere un elemento de prueba. Entonces aquí corremos un riesgo muy alto. Uno, que Ovidio diga la verdad y entonces nos confirme la participación de ciertos políticos en el crimen organizado. O segundo, que diga nombres y que en realidad esos políticos nunca hayan estado inmiscuidos, pero Ovidio, con la intención de manchar su reputación o de hacerle el caldo gordo a Estados Unidos, mienta e involucra a un político, y no hay forma ya de quitar esa mancha. Si Ovidio dijera, puede decir un ejemplo, yo financié la campaña presidencial de López Obrador, eso se vuelve un elemento de prueba y eso mancha por completo, sea verdad o falso, la reputación del expresidente. Entonces es un juego muy extraño y es un juego bastante perverso, pero así funciona el derecho anglosajón. Oscar, te saludan a Laura Lanís, muy buenos días. Oye, hola, Ana. Oye, preguntarte acerca de los cargos que sí va a aceptar Ovidio y, ya se le quita, se le retiran los cargos por narcotráfico, pero ¿cuáles son los cargos que él sí va a aceptar? Por el momento es conspiración para distribuir metanfetaminas, fentanilo, marihuana y cocaína. Que insisto, aquí el gran pecado, ¿no?, que ve Estados Unidos es principalmente el tráfico de fentanilo, que como ustedes bien saben, en 2020, 2021, recién viviendo la pandemia y saliendo ya del confinamiento, generó un problema gravísimo de adicciones, luego generó un problema grave de muertes por sobredosis, y posteriormente a ese gran problema de salud se le apiló un problema de seguridad pública. Ya muchos de los grupos del crimen organizado en Estados Unidos, que evidentemente existen, los cárteles en Estados Unidos, comenzaron a traficar, y debido a la alta demanda que tenía este opioide sintético, comenzaron a hacer violencia armada omitida, que es lo que en México conocemos como pelear la plaza. Y es cuando Estados Unidos pues comienza a reaccionar, y sobre todo en el gobierno de Donald Trump, pues la reacción es mucho más fuerte, ¿no? La movida más grave ha sido declarar a las organizaciones criminales en México como organizaciones terroristas. Esos son los cargos que Ovidio ya dijo: yo sí lo hice, efectivamente, yo trafiqué, y seguramente a partir de ese reconocimiento es que entonces va a poder contar las rutas que era fentanilo, quiénes en México los ayudaban, quiénes en Estados Unidos eran sus contextos. Esa información es la que a Estados Unidos le importa mucho, pero para que esa información tenga validez, para que digan, vean cómo esa información se nos sirve, primero Ovidio evidentemente tenía que hacer un acto de culpabilidad. Claro. Ya después la información que nos dé va a ser muy valiosa. Y aquí, de vuelta, querida, pues, es muy lamentable, ¿no?, que sea el gobierno de Estados Unidos quien pueda obtener toda esa data criminal y no el gobierno de México. Claro. Bueno, pues sí, sorprende un poco. Vamos a ver el 9 de julio, mi queridísimo Oscar. Por lo pronto, gracias. Abrazo grande, cuídate mucho. Muchísimas gracias, Ana, Lili, Dave. Que tengan bonito día. Saludos al auditorio. Igualmente. Bye.